Se profundiza la desigualdad. El primer semestre de este año las grandes empresas lograron cuantiosas utilidades. La banca, por ejemplo, superó los 2.900 millones de dólares. La industria de las AFP más de 240.000 millones de pesos. Sokimich, solo el primer trimestre logró utilidades netas por sobre los 740 millones de dólares. Y el comercio mayorista vinculado al retail, a pesar de haber bajado sus ventas en comparación a igual periodo del año pasado, también alcanzó ganancias nada despreciables. Las ganancias que obtiene el capital contrastan mucho con lo que recibe el trabajo. La reciente encuesta suplementaria de ingresos develó que la mitad de los trabajadores percibe ingresos por debajo de los 502.604 pesos. Si se compara esta cifra con la línea de la pobreza, para un hogar de 4 personas que a junio alcanzaba los 579.393 pesos, nos muestra que una familia con ese ingreso está un 13% por debajo de la línea de la pobreza. Estamos hablando de la mitad de los trabajadores chilenos. Otro dato de la encuesta suplementaria de ingresos muestra que los trabajadores que no cotizan a las AFP ganan en promedio 409.001 peso. El panorama para los trabajadores pasivos es mucho más dramático. En Chile hay más de 2 millones de pensionados. A mayo de este año, el promedio de la pensión autofinanciada era de 294.597 pesos. Y la mediana, es decir, la mitad de todos los actuales pensionados, de 193.136 pesos. Si se toma en cuenta que la línea de la pobreza actualmente define un monto para un hogar de 2 personas de 356.658 pesos, entonces la mayoría de los actuales pensionados chilenos se encuentra bajo la línea de la pobreza. Mientras tanto, la casta política que recibe ingresos casi 20 veces superiores al ingreso mínimo está lejos de encontrar respuestas y soluciones a las demandas ciudadanas que corrijan esta profunda desigualdad. Enredada en pugnas donde la corrupción campea, el pueblo permanece atónito observando el espectáculo de la decadencia política que parece no importarle la creciente pobreza en que caen miles, sino cientos de miles de personas. Cuando en octubre del año 2019 la paciencia se le acabó al pueblo chileno, los políticos de todos los colores corrieron despavoridos y asustados. Ofrecían el cielo y la tierra, efectuaban mea culpa, que no lo vieron venir, en fin, miles de promesas se ofrecían, incluyendo la de acabar con la salud mercantilizada y buscar una solución al tema provisional que afectaba a las mayorías. Sin embargo, la pandemia y el confinamiento develó que todo ello era nada más que una mentira. Hoy, la desigualdad aumenta. La invasión alienígena y la disminución de sus privilegios que proclamaba la ex primera dama Morel era solo eso, un show mediático para capear el temporal, para capear la revuelta social que en algunos momentos pareció arreciar contra toda la institucionalidad y contra todos los privilegios de unos pocos. A casi 4 años de esa explosión social, la soberbia de quienes han dirigido el Estado chileno es peor. La derecha que ha gozado de privilegios por casi medio siglo como ninguna, se plantea arrogante y de manera impúdica ha salido a mostrar su verdadera cara pinochetista y antidemocrática. Reclamaron paz social cuando se vieron en peligro. Hoy, altaneros hacen méritos para que esa paz social que tanto pregonan dependa de un hilo para que no se corte. Y es que la paciencia de un pueblo que ha luchado por derechos sociales tiene límites. Y eso es lo que no entienden. La distribución del ingreso en Chile solo profundiza la desigualdad y hace imposible que el país pueda vislumbrar un panorama con tranquilidad y paz social. La exigencia de una redistribución justa del ingreso es un imperativo no solo ético, sino que es políticamente necesario para que la mayoría de quienes hacen posible la riqueza de nuestro país pueda vivir con dignidad. Como rezaba un cartel en las protestas de la revuelta, si no hay justicia social, jamás habrá paz social. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes en un nuevo programa de debate social,
en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 del dial FM, y a través de nuestra señal online y por streaming, a través del fanpage Canal Punto Social, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez, en la dirección Javier Márquez, la difusión y redes, y Patricio Núñez, los controles. Y como siempre, con nuestra compañera Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes. Bueno, saludarla a todas, a todos quienes nos honran con su escucha de todos los viernes a las 4 de la tarde en este debate social. Súper interesante tu introducción y lo que planteaste, Luis. La desigualdad sin duda es muy profunda y muy marcada, exageradamente marcada, diría yo, en este Chile que está tan polarizado, donde menos de 10 familias controlan todas las riquezas de Chile y donde los populares, donde los comunes salieron, como tú bien lo recordabas, aquel octubre del 2019. Esto Sí. porque, y mencionabas a Cecilia Morel, creo que ahora Raya Palazuma, ella fue la única que dio en el clavo, le dio la lectura correcta a lo que la mayoría pedían, solicitaban y demandaban. En ese momento. Sí, en ese momento. Ella creo que tuvo esa claridad de entender lo que la gente demandaba y llamaba a tener que compartir un poco, cosa que después ya obviamente por sentimientos egoístas fueron, y más mezquinos, fueron olvidados y obviados. Pero el audio de ella da cuenta de eso, un audio que anda en todas las redes. Y así nos vamos, pues nos vamos habituando a esta sed de un mejor Chile para los chilenos y las chilenas y todos quienes vivimos en esta larga y ancha franja de tierra llamada Chile. Así que totalmente de acuerdo, Luis, con tu introducción. Tenemos hartos temas de qué hablar, así que vámosle dando. Sí, bueno, sí, un tema que preocupa mucho es justamente el debate político que está hoy día capturando toda la atención. Yo diría esta decadencia de la política que está cruzada por la fuerte corrupción, cómo la derecha presiona al gobierno, cómo el gobierno retrocede. Hay cosas que son francamente impresionantes. La invitación del presidente Boric a Piñera para que lo acompañara al cambio de mando en Paraguay, en Asunción. Bueno, son cosas que ya no solamente confunden a la ciudadanía que votó, y yo diría decididamente por un candidato, por un programa que intentaba corregir ciertas desigualdades, acabar con el CAE, por ejemplo, y ya se nos comunicó a todos que el CAE no se va a acabar, y decirle no al TPP-11, y bueno, y se terminó aprobando el TPP-11. Minera Los Bronces se decía con mucha claridad que jamás se aprobaría bajo un gobierno progresista, bueno, y terminó aprobándose. Y lo más grave es que se han hecho comentarios de parte de la presidencia de la República que son bastante complejas. A propósito de la llegada después de Asunción, señaló el presidente Boric que Chile era objeto de admiración en el concierto internacional, producto de su desarrollo logrado en estos últimos 30 años, y que eso había que cuidarlo, que era un activo del país. Bueno, eso es abiertamente contrario a lo que la ciudadanía, la gran mayoría, salió a demandar el 18 de octubre, porque a pesar de que la derecha pretenda convertir ese acto absolutamente legítimo en una suerte de caricatura, donde se busca silenciar a todos aquellos que siguen insistiendo en la necesidad de restituir derechos, bueno, es lamentable lo que está ocurriendo en el país. Lo vimos en la semana que está terminando, la salida de Giorgio Jackson, la salida prácticamente de todos aquellos que llegaron proponiendo cambiar Chile, cambiar el mundo, y la arremetida de aquellos que en el pasado justamente fueron los que enarbolaron las banderas sobre las cuales el pueblo se levantó. Entonces nos parece grave. La derecha ha logrado muchas cosas. Planteó que se sentaría a negociar con el gobierno si renunciaba a Jackson. Bueno, renunció Jackson y ocurre que la derecha ya no está dispuesta tampoco a aceptar ni siquiera todos los retrocesos que el gobierno ha planteado, por ejemplo, en materia fiscal y en materia, la más importante quizás, materia de pensiones. Así que la cosa está grave. Sí, yo creo que lo que se avecina para Chile es posiblemente no estallido, una revuelta popular potente, porque en realidad ya estamos aburridos de ver en los
las cadenas televisivas de quién robó más o quién robó menos, de que los que más robaron sean ahora los jueces que impartan ética y que digan qué es lo moralmente correcto. Ya la gente está cansada de esas Es que el peleas problema, y que no haya acuerdo, que se exacto. digan y se desdigan y que cada uno diga no es suficiente porque para mí hablen de lo personal cuando representan a todo el colectivo. El Entonces, problema que se está lo que es muy grave, que en el país, producto justamente esta arremetida de la derecha que es francamente impresionante, han roto, han superado todo lo posiblemente posible de admitir. Están reivindicando a Pinochet, están reivindicando el golpe de Estado, lo que es muy grave, justamente en el cincuentenario de la conmemoración de este importante hito. Pero además, lo que me parece muy grave, están criminalizando ya de manera extrema, obscena, la protesta legítima social. Por ejemplo, el paro del colegio de profesores, un paro que justamente busca colocar e instalar temas que la educación viene hace mucho tiempo planteando a través de quiénes son sus voceros, sus representantes, que es el colegio de profesores. Entonces, crece la política anticomunista, es decir, la movilización social del colegio de profesores por instalar el debate a fondo sobre educación, bueno, es calificada por la derecha como una práctica de los comunistas, una práctica que pone en peligro la estabilidad del Estado, etcétera, etcétera. Y justamente lo que aquí hay que tratar de intentar hacer es que los profesores, las profesoras de Chile logren colocar en el centro de la discusión los problemas realmente importantes de la educación que ha sido mercantilizada y que no se ven, yo diría, intenciones de querer corregir, que eso es lo más grave. sí, y que no haya una respuesta inmediata y concreta, certera, sino divagaciones hacia los petitorios que justamente los profesores demandan, porque en ellos recae, en los hombros de ellos, la formación de la mayoría de los hijos de los trabajadores en Chile, de la clase media baja, que no le queda más que recurrir a la educación pública. Sí, el profesor cuando está, como dice un viejo adagio, cuando está luchando, también está enseñando que hay ciertos valores que no se transan en el mercado de capitales y que se tienen que sostener para llegar a tener un nivel mínimo de derechos básicos en un país. Así es que entiendo que el colegio de profesores aún no tiene nada definido, que bajarán a ser como una bajada a las Sí, bases para entonces una consulta en los así establecimientos es. educacionales, que es lo que corresponde, y ahí habrá una síntesis y habrá una opinión a la respuesta de una carta que entregaron al recién y flamante instalado ministro de Educación. Sí, bueno, y también aprovecho de comunicar a través de la Radio Universidad de Chile que mañana sábado, bueno, me ha llegado acá para que lo dé a conocer, porque bueno, los medios de comunicación no difunden mucho otro tipo de encuentros. Mañana sábado hay un encuentro por Chile a las 10:30 horas en el Salón Salvador Allende de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, de una constitución sin pueblo, sin derechos, sin dignidad, y por lo tanto distintas organizaciones, distintas personalidades están llamando para la conformación de un camino para la campaña Chile vota en contra, en el año que se conmemoran los 50 años. Hay miles de testimonios, informes, documentos y procesos criminales que dan cuenta de la participación del gobierno norteamericano en el golpe, señala parte del documento que han hecho público y que por lo tanto invitan a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, sindicales a participar en este evento del día sábado, 19 de agosto a las 10:30 en el Salón Salvador Allende de la Universidad De la Universidad de Humanismo Cristiano, Academia de Humanismo ya, Cristiano, disculpa, eso que está en queda la en qué calle Condel, metro. en la calle Condel, en Condel 343, sí, el metro Salvador. Salvador. Ya, bueno, nos vamos a un corte musical, ¿no? Todavía, Sí, sí, con el tema dedicado, y que todo este mes conmemorando a los 50 años de la cruel y sangrienta dictadura que vivió Chile, con el tema a Salvador Allende en su combate por la vida, el cantautor cubano Pablo Milanés. Y ahora volvemos a Debate Social aquí en la 102.5 en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile. Recuerden que pueden volver a ver, escuchar e interactuar con estos programas en el fanpage @canal.social. Entrando en materia, hoy estamos con Pablo Sepúlveda Allende, médico,
especialista en Medicina General Integral en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Coordinador de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad y nieto del presidente Salvador Allende Gosen. Por la otra parte nos acompaña Francisco Marín Castro, él es sociólogo de la Universidad de Chile, corresponsal de la revista Proceso de México, director del periódico El Ciudadano, coautor del libro El doble asesinato de Neruda y junto a Luis Rabanal Cepeda del libro Allende, yo no me rendiré, así como de la reciente publicación Allende, autopsia de un crimen. Así que bienvenidos a los dos, les agradecemos su presencia en este lugar y su atención a este espacio. Sí, bueno, bienvenido Pancho y Pablo. Era muy importante para nosotros tenerlos aquí en nuestro programa Debate Social y particularmente a propósito del reciente libro que se publicó Allende, autopsia de un crimen, del cual tú eres coautor. ¿Y por qué? Partamos por ahí, pues, contándonos un poco por qué esta iniciativa nuevamente colocar en el tapete este tema, especialmente en una fecha histórica. Estamos conmemorando medio siglo, 50 años, no es una fecha común y corriente. Y nosotros lo hemos dicho muchas veces en este programa que conmemorar significa fundamentalmente recordar, rememorar, y solamente se puede rememorar aquello que se conoce. Si no se conoce, nada absolutamente se puede conmemorar, aunque parezca una obviedad. Y por lo tanto, el tema que tú has instalado nuevamente abre una polémica, el tema del suicidio o el asesinato o el crimen contra Salvador Allende, que no es menor, porque estamos conmemorando una fecha importante donde el sujeto fundamental de todo esto, sin ninguna duda, es Salvador Allende Gosen. Y bueno, está Pablo aquí, que es su nieto, quizás el único familiar, y no sé si cometeré algún exceso en decirlo, el único familiar que ha mantenido una coherencia con lo que fue la figura de Salvador Allende Gosen, porque se ha pretendido capturar la figura, el personaje Salvador Allende siendo una figura política como reducto de una familia, y de paso hay que decirle una familia que hoy día está en el Congreso y que desgraciadamente tiene posiciones bastante contrarias a las que sustentaba el presidente Salvador Allende. Así que, Pancho, partamos por ahí. Bueno, primero agradecer la invitación a Miriam, a Lucho y también a la Radio Universidad de Chile, mi casa de estudio, el alma mater, y destacar la presencia también de Pablo Sepúlveda Allende, que bueno, nos conocemos bastante de conversación, de todo, pocas veces nos hemos visto presencialmente, pero sí, ya habíamos estado hablando últimas semanas y mucho tiempo atrás también. Bueno, la cosa es que sí, ¿no? Yo digo, pucha, qué tremenda la historia de Chile, o sea, imagínate que se hacen tremendas conmemoraciones, se instalan hitos, vienen figuras internacionales y al final todo es una farsa, o sea, se instala en el Museo Histórico Nacional lo que supuestamente son los lentes de Allende y no son los lentes de Allende, se cuenta una historia que no tiene ninguna relación con los hechos y que solamente es resultado del poder que tuvieron quienes escribieron esa historia. Entonces nosotros lo que hicimos no es lanzar una nueva hipótesis sobre la muerte del presidente Allende ni abrir una polémica. Nosotros damos a conocer antecedentes históricos y forenses que demuestran fehacientemente que el presidente Allende tiene al menos 2 disparos de armas distintas en su cráneo y que en esas circunstancias es difícil que se haya suicidado, pero además damos a conocer un centenar, como hemos dicho, una constelación de pruebas que demuestran que toda la historia oficial que se construyó es una tremenda mentira. A grandes rasgos para partir. Muchas gracias. ¿Cuál sería, para pasar con Pablo, cuál sería, por ejemplo, hay una declaración que a mí siempre me llamó la atención porque la declaración del médico que estuvo que está en España, Joan Garcet, que siempre ratificó esta historia oficial justamente que es contraria a lo que plantea el texto. Tú en tu condición de nieto y además de médico. Espérate, pero ¿a qué te refieres con qué dijo Joan Garcet? ¿Tú sabes bien No, eso? no, Joan Garcet, perdón, es ¿Gijón? Patricio Gijón, claro, pero está muerto. Exacto. Sí. Bueno, yo creo que las evidencias, más allá de lo que haya hecho Gijón, que hay contradicciones entre sus declaraciones iniciales y después las que hizo después, las evidencias forenses son las que son, digamos,
científicas y son realmente irrefutables, que salen en el libro. Por ejemplo, que existe un orificio de salida, ¿no? De un redondeado con bisel, o sea, términos técnicos, externo en la parte posterior del cráneo, descrito en la primera autopsia, la del 73. Y este tipo de lesión no es consistente con un disparo de AK-47 Claro. o de un fusil de alto calibre, porque provocaría un estallido de cráneo, ¿no? Entonces eso indica que al menos hay un disparo. Hay, o sea, como decimos, en la primera autopsia hay la descripción de un orificio de salida en la parte posterior del cráneo. Por otro lado, hay la presencia de pólvora, de altas concentraciones de pólvora en la parte frontal, en la cara, digamos, la parte periorbital izquierda, que es indicativo de un disparo de arma corta en esta región, frente al oficial que se habla, que es el de la mandíbula del fusil, ¿no? ¿Qué más? Otro es la ausencia de sangrado en el cuello, en el tórax, es decir, la versión oficial dice que él se sienta en el sillón, se coloca el fusil y se dispara en el mentón, o sea, está en posición vertical, ¿no? Sentado. Que eso obviamente provocaría una hemorragia o bastante sangre en la parte de lo que es el cuello, y eso tampoco está en la evidencia forense. Y además, tal vez lo más grave es que se perdieron parte de lo que es la parte del cráneo, una parte posterior del cráneo, donde se describía este orificio de salida que está descrito en la primera autopsia del 73. Eso se pierde ya cuando se hace la exhumación en el año 90, donde además se hace sin ningún método científico, sin forenses, todo sin mayor rigor, y además está la presencia del personaje siniestro de Enrique Correa, que tendrá mucho que ver con esto. Entonces la evidencia fundamental de este orificio de salida de un proyectil de bajo calibre y para corta distancia no está. Okay. Entonces eso es lo que se basa después la autopsia que hicieron después en el 2011, que como no está esa evidencia, pues plantean solamente lo del arma de alto calibre, donde también hay inconsistencias con el tipo de arma. O sea, el arma de fuego, la dictadura instaló desde un principio lo del suicidio y todo ya, pero jamás, nunca se encontró el arma, el fusil, digamos, para hacerle los peritajes balísticos. Es decir, ¿Cuál crees tú? ¿Por qué se ha instalado? ¿Cuál fue el objetivo fundamental de instalar que Allende se suicidó? Que no fue un crimen el que se produjo a juicio tuyo, Pancho, y después sería bueno que Pablo relatara ese tema. ¿Por qué? Porque si la familia no jugó un rol tan protagónico. Bueno, por la familia puede hablar Pablo, pero su propia presencia aquí habla de que no es toda la familia del presidente Allende. O sea, en el libro nosotros ponemos el discurso de Beatriz Tati Allende, en que ella señala claramente el discurso del 28 de septiembre Beatriz de 1900. Es la madre de la actual ministra de Defensa. Claro que sí. Claro, bueno, ella dice claramente que Allende murió combatiente, porque no solo este tema, no es solo que un asesinato, sino que en el fondo Allende murió combatiendo. Pero hay tanta evidencia que no escapa toda posibilidad, pero en el libro está, pero hay testimonios, hay relatos, pero lo concreto era que, bueno, para la dictadura, para la junta militar que se instalaba en ese momento en el poder, era obvio que no podía señalar que Allende muere combatiendo y que ellos lo acribillan y lo rematan. O sea, eso se entiende de una dictadura que se parte con este crimen, y no solo el crimen de Allende, el crimen de todos quienes lo rodearon, de quienes viajaron desde de arriba, ¿cómo se llama? La cuestión donde estaba la payita, el cañaveral. Sí. Fueron a Tomás Moro, llegaron 12 ahí con la payita, todos ellos que la acompañaban, todos lo ejecutaron, lo hicieron desaparecer. Después a todos a la guardia de cuerpo, al presidente Allende, a todos los mataron. O sea, fue un genocidio, el primer genocidio fue en La Moneda. Entonces, no solo la muerte, y esto se dice poco, casi ustedes no lo van a escuchar, pero entonces, todos fueron asesinados, todos los testigos de la muerte. Entonces, obvio, se entiende que la dictadura haya señalado que haya mentido, y la prueba de esto es que se ocultaron todas las pruebas, pues se ocultaron las fotos de la Policía de Investigaciones, se ocultaron las fotos que Enrique Lira sacó, editor del Mercurio, le sacó el cuerpo de Allende, se guardó esta arma que está hablando Pablo, se impidió hacer peritajes en el sitio del suceso.
todo lo que fuera a probar lo que sucedió. Se hizo una autopsia en el laboratorio del pabellón de cirugía del departamento de otorrino, laringología del hospital militar. No se sacaron fotos todo es una verdadera farsa increíble. Y el 2011, cuando un perito químico, Leonel Liberona Tovar, descubre en la frente del presidente Allende un disparo así, él lo descubre, saca la muestra y descubre pólvora concordante con un disparo de corta distancia, le piden al perito que cambie su informe. O sea, está el orificio de salida en la parte posterior y en el 73, el autor 63. Entonces, se entiende que la dictadura haya tapado, pero que la democracia haya tapado la cuestión, eso es lo que no se entiende, po. Entonces, hubo un acuerdo del año 1990. Ahí es que la familia, bueno, el Partido Socialista y toda la izquierda y todos los partidos de izquierda y todos que no quieren nada que se sepa, porque esta verdad que sale en este libro no le conviene ni a la izquierda ni a la derecha, están todos calladitos. Ahí es cuando se consolida esta versión oficial de la Junta Militar en esta transición pactada. Bueno, estamos con Francisco. Francisco escribió el libro Allende, Autopsia de un crimen, pero lo escribiste en coautoría con el médico forense Luis Rabanal, que no es menor, porque él es un destacado médico forense, vicepresidente de la Asociación Mundial de Medicina Legal, el único latinoamericano en formar parte de ese directorio mundial. Entonces, él es una persona que sabe de lo que está hablando, y que ese organismo es un ente colegiado integrado por una mesa elegida por sus méritos. Ya entrando a lo que es el libro, el prólogo cita al escritor Elías Canetti diciendo que la imagen del primer caído y la forma de su muerte puede desencadenar rebeliones y resistencia, o por el contrario, vergüenza y resignación. ¿Crees que la forma que Allende murió ha repercutido en la historia posterior al golpe de Estado? Porque esto no se podría llamar tampoco democracia, es como una postdictadura. ¿Qué reflexión me podrías hacer? Sí, ¿qué te parece esa? Yo creo que parte importante de la explicación de este discurso o esta verdad oficial que se ha querido instalar sobre el suicidio de Allende tiene que ver con eso. Es decir, si se comprueba o se acepta que fue un asesinato, es un magnicidio. Y un magnicidio no es cualquier delito, no es como asesinar a cualquier otro ser humano, aunque es un ser humano igual, pero digamos que tiene otras connotaciones penales, legales e históricas. Entonces, de haberse aceptado o de haber reconocido de que fue un asesinato, digamos, inmediatamente, terminar la dictadura al menos, tendría que haber habido un juicio a quienes lo asesinaron, digamos. Y eso en la historia, además, cambiaría toda la historia, ¿no? O sea, hubiesen habido responsables directos, penales, militares, obviamente, desde los altos mandos hasta los que lo ejecutaron, al parecer, el general Palacios. Entonces, yo creo que por mantener esa impunidad y también, claro, mantener este discurso de que Allende, en el fondo, bueno, como que se retractó, es como una forma de, tal vez el suicidio es como una forma de, bueno, no sé si arrepentimiento, yo creo que no le resta en nada, yo también quiero decir eso, o sea, no le resta ningún heroicismo ni ningún valor a su legado, cualquiera de las dos formas de muerte, pero sí el asesinato, el magnicidio, sí tiene implicancias históricas muy importantes y penales y legales que hubiese tenido que haber responsables. Apenas entró la dictadura, no podría no haber habido un juicio hacia quienes resultasen responsables. Yo creo, en mi opinión personal, creo que ese tal vez es el principal argumento para que hayan querido instalar esta versión, ¿no? Eso es mi opinión al respecto. Sí, bueno, es lamentable porque es la claudicación a llevar adelante un proceso de verdad. Claro. Ni siquiera podemos hablar de justicia, pero de verdad, de verdad histórica, porque como bien dices tú, Pablo, claro, la historia cambiaría. El relato que se instalaría en el país enaltecería la figura de Salvador Allende, que increíblemente, a pesar de esta mentira, sigue creciendo. Y ese es el gran problema para aquellos que han pactado de manera espuria. Y tengo que decirlo, bueno, parte de la familia también está en este pacto, porque al punto que la senadora actual, hija del presidente, con el señor Correa, al que desgraciadamente tenemos que pronunciar su nombre acá,
forman parte de esta fundación que ha tratado de lavar, o deslavar la imagen de Allende, vaciarla de contenido. Entonces Sí. mostrar a Salvador Allende como un sujeto, más bien una cosa mística, rara, media Como, poética, pero digamos, desarraigado absolutamente de lo que fue la historia, el contexto político, las transformaciones, la coherencia, la consecuencia de Salvador Allende, que eso se habla bastante poco. Entonces, es uno más de tantos. Y eso es gravísimo. Entonces, quiero preguntarles a ambos, eh, estamos a menos de un mes de conmemorar el 50 aniversario de este fatídico golpe militar, a 50 años. Y por eso decidimos tener este programa invitándolo a ustedes. Que termina con la vida de Salvador Allende, pero al mismo tiempo termina con todo un proyecto. Termina con la vida de muchos y muchas. ¿Qué habrías esperado tú, Pancho, y también tú, Pablo, de la conmemoración de esta fecha tan importante? Son 50 años. ¿Qué hubiese esperado de esta conmemoración? Porque, de paso, quiero decirlo, en Europa se están realizando actividades tendientes a conmemorar este acto. Pero en todas esas conmemoraciones, el hito, la figura de Salvador Allende y lo que hizo Salvador Allende, no exento de crítica. O sea, la crítica política puede estar perfectamente planteada. Los errores, los aciertos, pero analizar lo que fue Salvador Allende y su proyecto en ese momento. ¿Qué esperarías tú hoy día, a 50 años? Tremendo temazo. Bueno, yo pienso que en el fondo, a mí lo que yo, de mi parte, lo que yo creo es que me gustaría que se dijera la verdad. O sea, que por último alguna vez habláramos con la verdad, porque en el fondo, de eso que tú señalas, en el fondo aquí Allende está vaciado completamente de contenido político, de su trayectoria, de su lucha, de su obra. Me gustaría que si lo homenajeáramos, fuéramos sinceros, fuéramos auténticos, yo pienso como Estado de Chile, como gobierno de izquierda, pucha, Allende hizo un gran labor en materia cultural, por decir un ejemplo, o sea, por decir un ejemplo, el tema, bueno, de la promoción de los libros, de una editorial como Kimantú, Kimantú, claro. en materia de televisión, si yo a veces veo la televisión chilena, ay, insoportable la cuestión, o sea, porque como no tengo sistema de televisión, entonces, como estoy trabajando acá en Santiago y me quedo en la casa a veces de mis papás, veo la tele, porque en general la gente ve la tele, pero no es una cuestión, pero que yo no lo puedo soportar. Lamento que mis hijos tengan que ver este sistema de televisión. No se ha hecho nada para cambiar la televisión chilena, ni siquiera el televisión nacional. ¿Para qué vamos a hablar del tema del cobre, po? Porque si vamos a solamente a relevar los Exacto. lentes de Allende, que ni siquiera son los lentes de Allende, su cara, sus supuestos gestos de suicidarse, porque también eso es mentira. Entonces estamos viviendo la misma farsa que se instaló el 11 de septiembre del 73. Pero yo ya no espero nada, absolutamente nada, ni del gobierno, lo siento, ni del Estado. Yo creo que solamente espero que nosotros, las comunidades de base, ciudadanas, territoriales, todavía estamos a tiempo, hagamos un justo homenaje al presidente Allende, y esto, por lo menos de mi parte, me interesa mucho que se conozca la verdad, porque nosotros no estamos, con la investigación histórica, estamos dando a conocer un montón de antecedentes que han sido ocultados y los primeros días, semanas y meses después del golpe, el mundo sabía que Allende había sido asesinado, pues si todos lo sabíamos. O sea, yo era guagüita porque estaba, pero se sabía, pero después todo se ocultó y me interesa que se sepa ese hecho porque me parece que a partir de ese hito, de descubrir lo que realmente sucedió, podemos empezar a cambiar la historia. Como lo que quisiera decir como avance y Pablo y también. Que diga. Pablo. sí, bueno, lo que esperaría, bueno, lo mismo, ¿no? Que se hable la verdad respecto a este hecho específico de la muerte de Allende, de su asesinato. Lo otro, que se te toca poco o casi nada, y que no se puede explicar el golpe de Estado sin Estados Unidos, o sea, sin la injerencia y el papel que jugó Estados Unidos. O sea, aquí hay ahorita un debate en la actualidad como queriendo empatar entre los errores o los excesos Sí. de la Unidad Popular o lo que sea, como para justificar el golpe. O sea, se ha llegado hasta el punto de plantear, bueno, hasta el golpe
se entiende. Hasta Patricio Fernández tiene un tuit de no sé cuándo que dice: puedo entender a quienes justifican el golpe. Hay un tuit de él que es del año, hace años. Puedo entender a quienes justifican el golpe. Había mucho caos, mucha incertidumbre, creo que dice, pero bueno, no se puede justificar lo que vino después. Pero efectivamente se trata de empatar como o de culpar a la Unidad Popular de lo que fue el golpe, pero se deja totalmente de lado lo que es que el golpe ya estaba planificado desde antes que Allende asumiera. O sea, recordemos que primero sale electo Allende el 4 de septiembre, el 15 de septiembre ya está sentado el hombre más poderoso de Chile en ese momento, que es Christian Edward Eastman, del Mercurio, está sentado en la Casa Blanca con Richard Nixon y con Henry Kissinger, ¿sí? Para ver cómo iban a intervenir Chile, ¿no? Y lo primero que hacen, y que también los documentos desclasificados lo muestran, el papel que tuvo Kissinger en la muerte del comandante en jefe del ejército de ese momento, el general René Snyder. O sea, lo matan, ¿sí? Que la idea que era secuestrarlo, lo matan, ¿sí? Están matando al comandante en jefe del ejército porque sabían que él no iba a prestarse, porque él era un general constitucionalista, simplemente. No iba a prestarse para ningún tipo de intervención militar o golpe de Estado. Entonces, ahí, eso primero. Después, bueno, las campañas, todo el financiamiento que hubo de parte de Estados Unidos a los grupos terroristas paramilitares de Patria y Libertad, del sabotaje económico, Nixon diciendo que haremos estrujar, chillar la economía chilena, no les venderemos ni una sola tuerca, el financiamiento al paro de camioneros con dineros de Estados Unidos, donde se les pagaba a los camioneros por día de paro, se les pagaba una cantidad superior a lo que ganarían, en fin, todo ese sabotaje económico, toda esa conspiración con los militares que fueron poco a poco después de la muerte de Snyder. Entonces, no, digamos que es una intervención, no habría habido golpe de Estado si no hubiese sido por una orden de Estados Unidos, de la embajada, de la embajada no, de la Casa Blanca. Entonces, eso es algo que no se debate, nunca se ha debatido en estos 50 años. Ahora recién lo están tocando porque salió este libro ¿cómo se llama? Bueno, el que es Pinochet desclasificado, se me fue el nombre del autor norteamericano que se ha dedicado 40 años a desclasificar documentos sobre Chile. Y hay una serie, Peter. Entonces, ahí más o menos como que se empezó. Me alegra que el Congreso parece que pidió a la embajada norteamericana que sacaran todo. Sí. Ya, pero no está en el debate público. Sigue, tú ves los programas y sigue, no, que es culpa tuya, no, que el golpe, que ustedes, que Allende violó la Constitución, que no sé qué. O sea, ya, y también instalan mentiras. O sea, no, legalmente no era, el golpe no fue legal, como dice la derecha, porque nunca el Congreso obtuvo los 2/3 necesarios para hacerle un juicio político o destituirlo, cosa que además recordemos que sí, Allende ganó con un 36%, pero fue creciendo y la última elección en muchas zonas del norte de Chile llegó a un poco más del 50%, o sea, fue creciendo a pesar de todo el sabotaje, toda la crisis. Lo contrario que pasa con los gobiernos actuales, que llegan con mucha votación y al poco tiempo empiezan a desmoronarse. Porque cumplió. Claro, porque cumplió con su y programa. El pueblo se vio, o sea, reflejado en eso. Entonces, para ir cerrando, me gustaría que se hablara mucho más a fondo del papel de Estados Unidos, que no se puede explicar el golpe sin Estados Unidos. Segundo, bueno, de saltar el proyecto de la Unidad Popular de Allende, que era Allende un visionario, o sea, un visionario. O sea, él con este proyecto que se conoce poco en Chile, más lo han investigado en las superuniversidades del norte de Massachusetts, que es el proyecto 5, CyberSyn, de esta integración cibernética de la economía, de las industrias nacionalizadas del Corfo, todos para hacer un sistema integrado, todo en línea, bajo las leyes de la cibernética. Trajeron la persona más destacada del mundo en términos de gerencia cibernética, Stanford Beer, el vino alegre, a tratar de aplicar eso, lo aplicar a las empresas, aplicarlo a un gobierno, un proyecto de país. Eso tenía Allende, está en las alocuciones al Congreso, quería hacer una fábrica de semiconductores, una planta de semiconductores. Ahora, en el 2023, los semiconductores es el núcleo de la disputa geoestratégica a nivel económico, tecnológico.
Es decir, China no tiene todavía la tecnología, le Sí. falta poco para tener los semiconductores que están en todos los celulares, en los aviones de guerra, Exactamente. Exacto. en todas las tecnologías que conocemos, son como los microchips, ¿no? Así Si es. Allende hubiese planteado, imagínate, Chile hay un que sacó un libro, se lo recomiendo, no un libro, un podcast que se llama Los Santiago Boys, de Santiago Boys, que hace Ese también una sobre documentación cinco, sobre cinco, sí. y además tiene toda una documentación y todo eso. Él dice, bueno, Chile sería Taiwán, en Claro, términos Taiwán, ¿cierto? tecnológicos, sería el Exacto. Taiwán. O sea, estaba el proyecto, Sanco, estaba el proyecto de hacer una planta de semiconductores, de crear una empresa de electrónica y no sé qué, de Que hacer el gran computadoras tema, por el todos gran lados. tema La de hoy, democracia, ¿no? el cyberfolk, que es la versión esa, o sea, de hacer como una democracia a nivel municipal que se logró hacer creo que en Tiltil, en Tomé, donde los ciudadanos votaban en línea durante las audiencias del Consejo Municipal sobre las políticas públicas municipales, estaban al tanto a través de unos televisores ahí, apretaban un sí o no, si estaban a favor, o sea, unos niveles de democracia participativa avanzadísimos. Entonces, eso, además, bueno, las relaciones internacionales que tenía Allende con los países no alineados, de crear el sur-sur, ahora lo vemos un poco con el BRICS, podría ser, digamos que, o sea, era toda una visión estratégica geopolítica a nivel internacional, pero además de desarrollo de país a nivel industrial con la riqueza que tiene Chile, Sin cobre, duda muy litio. adelantado. O sea, entonces era adelantadísimo y totalmente en democracia, ampliando como decíamos, los espacios democráticos a todos los niveles. Para cerrar lo último, recordemos en el proyecto constitucional o de reforma constitucional que quería presentar Allende, está una parte que decía que a nivel comunal, también municipal, los cabildos vecinales aprueban o no el proyecto, el plan de desarrollo comunal. O sea, el alcalde y los concejales hacen un plan cuando asumen. Eso tenía que ser discutido y aprobado por el pueblo organizado, que en este caso eran los consejos vecinales. O sea, le da una ampliación de poder al pueblo avanzadísima, una democracia nunca vista antes. Por Oye, eso sí, Chile, Pablo, el caso de la perdón. Unidad Popular, es tan relevante Sí, Bueno, a nivel muy mundial. como importante. dice, lo Sí. que da cuenta es de la incapacidad de la derecha incluso con dictadura y todo, hacer un golpe de Estado recibiendo la conducción de allá del norte, y que se mantiene hasta hoy, porque las mismas frases hasta las repiten hoy. Una cosita que se me queda que no puedo dejar de decirla, el Clarín, el diario El Clarín. Sabemos que el diario Clarín fue expropiado, bueno, después del golpe las instalaciones se las robaron, creo, se las pidieron al Mercurio, tenía las instalaciones más modernas del país. Digamos que los derechos legales los tiene la Fundación Presidente Allende de España, donde está Joan Garcés. Ellos tienen los derechos. Ellos fueron al CIADI, o sea, la Organización Mundial de Comercio, a denunciar esto, ganaron. O sea, el CIADI les dio la razón de que el Estado chileno tiene que devolver ese diario, el equivalente a lo que sería hoy. Eso ha Y pasado su tiempo ese ya. laudo desde hace más de 20 años, Sí, y no el se Estado cumple, chileno no no, cumple, vergonzosamente, ningún gobierno post dictadura ni de concertación, no han evadido cumplir eso, por intereses obviamente políticos. Bueno, y con la complicidad, hay eso, que decirlo, con la y eso está. complicidad Y del ni siquiera Partido Boric. Socialista Yo y hablé con del Juan Garcés, estaba gobierno. muy Sí. esperanzado que con Boric sí. Mm. Yo dije, bueno, ten cuidado. Y no pagan una cosa que es internacional, que si Bueno, fuera una empresa transnacional estarían, sí, hay que pagarlo, hay que pagarlo. Sí, yo quería plantear un tema, bueno, nos queda bastante poco tiempo, Pancho. Hay un hecho bien complejo que tiene que ver con el famoso Museo de la Solidaridad Salvador Allende. ¿Sí? Tú cuestionaste la realización de esta exposición de Tania Bruguera, reconocida opositora al gobierno cubano en dependencia del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que lo traen con la venia de algunos socialistas. Esto es francamente increíble. Entre ellos hay que decirlo a la senadora Isabel Allende, que juega un rol destacado. Pancho, ¿qué piensas tú de esto? Este hecho contradictorio, además que develó a la opinión pública otros aspectos que merecen también una vuelta para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile. Que la hija del ex senador Andrés Saldívar, militante de la democracia cristiana, opositor a muerte a Salvador Allende, conspirador, sea actualmente la hija de él, Claudia Saldívar, la que esté
de directora y que dentro de su directorio además esté Enrique Correa. ¿Qué te parece esto después de haber publicado este texto que es muy importante y que, bueno, de paso hay que recomendar a todos nuestros auditores que consigan este libro de Francisco de Pancho Marín y lo lean? Bueno, no, qué decirte, pues ahí está mencionando ya Pablo que en el fondo el funeral, o sea, el funeral de Estado que se hizo el año 1990 fue coordinado por Enrique Correa. Él fue el que dirigió. Hay fotografías, yo las he visto, ahí están las fotografías del 17 de agosto del 90, cuando se hizo la exhumación de los restos de Allende, en la que, bueno, que no se hizo con ninguna protocolo de cuidado, de protección, ni siquiera con autorización judicial. Cualquier persona no puede llegar y sacar un cuerpo, aunque sea su familiar, así, y cambiarlo y todo. No es así el tema, funciona con... Ya, Sí. todo esto se hizo así a la mala, como se dice, a la chilena y todo. Bueno, ¿y quién estaba a cargo? El ministro vocero de gobierno, Enrique Correa. ¿Por qué se perdieron tantos fragmentos del cráneo del presidente Salvador Allende? Tal vez él tenga buena respuesta, no lo sé, a lo mejor no lo sé. Pero puede ser, porque si él estuvo a cargo del funeral oficial, yo no sé por qué. Bueno, ahí yo no, ahí quizás tal vez Pablo tiene una opinión, pero yo... No sé, yo lo que sí sé es que todo el pensamiento de Salvador Allende, todas las obras, yo siento que en alguna medida el Partido Socialista ni siquiera se querelló en el caso de la muerte del presidente Allende. O sea, la investigación judicial de la muerte del presidente Allende no partió por una querella presentada ni por la familia ni por el Partido Socialista, partió de una iniciativa, digámoslo así, del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, que fue así súper constante, insistente en que se investigara la muerte de Allende y de otras centenares de personas que no habían tenido investigación judicial, pero imagínense que la muerte del presidente Allende, cuando fue la transición, no se abrió investigación judicial, o sea, es todo tan raro, todo tan oscuro, y no entiendo por qué el Partido Socialista, que todo el tiempo tiene, si tú vas al Partido Socialista, seguro vas a encontrar montones de cuadros de Allende. No tanto, no, yo creo que hay que ser claro. Hay más de Bachelet. No, hay más de Bachelet y Ricardo Lagos, eso te lo puedo asegurar. Ya, bueno, ya, Hay una entonces, foto de Allende de fondo, de distancia, pero en primer plano está la de Lagos y la de bueno, Bachelet. ahí están. Pero en el fondo Allende es una figura Allende es un mundial. problema para el Partido Socialista. Ya. Allende, y nunca se habla, ahora el 11 de julio fue nacionalización del cobre, el gobierno no hizo nada con la nacionalización del cobre, que es la Bueno, medida económica más importante. Apurémonos para algún comentario antes de terminar el programa, estamos ya en la hora, Pablo, pero una pregunta más concreta y breve. La familia, pues, porque la familia también tiene mucho que decir. Allende no pertenece a la familia, y eso hay que decirlo claramente para nuestro auditor. Allende ya pertenece al pueblo chileno, no es un problema de la familia, pero sin embargo la familia puede hacer mucho para esclarecer, pero también puede hacer mucho para ocultar lo que ha sido la figura de Salvador Allende. Sí, creo que, bueno, en mi familia, yo de que tengo noción, uso razón, siempre me dijeron lo del suicidio. Bueno, ya más grande y bueno, con estas investigaciones y todo esto, ya me queda la convicción de que fue asesinado. Hay pruebas científicas irrefutables. Y bueno, yo creo que ahí influye mucho la figura, repito, de Enrique Correa. O sea, Enrique Correa lamentablemente es asesor muy cercano de mi tía Isabel Allende. Y él, como se llama, es un personaje siniestro que ha corrompido la política, que, bueno, no vamos a extendernos en lo que es con Enrique Correa, ¿no? Y ha sido un personaje también que ha hecho también a través de la Fundación Salvador Allende y con el museo ahora también, eso de como que deslavar esta imagen de Allende para terminar poniéndolo como un demócrata y no un revolucionario como lo que fue, como se definía, un revolucionario ante todo, que buscaba la construcción de superar el capitalismo, construir el socialismo. Y se le ha puesto así una imagen de bonachón, de demócrata y republicano. Claro. Puede ser Ricardo Lagos Claro, hasta cierto exacto. punto. Un tipo radical, Ajá. un radical de... Pero nada bueno, más, se le ha quitado su carácter exacto. revolucionario. Esa es parte de un trabajo que han hecho por desideologizar a Allende y donde creo que, bueno, la figura central de Enrique Correa, donde lamentablemente parte de mi familia se ha sumado. Y creo que lo que preguntaba al inicio, ¿no? La exposición de Tania Bruguera es una provocación que la quieran hacer en medio de septiembre, una
activista, o sea, artista activista, pero que es, o sea, destaca su arte por ser virulentamente contra Cuba. Sí. Y en el fondo es también una idea de hacer un paralelo similar entre lo que fue la dictadura de Pinochet con la Revolución Cubana. Hemos visto a Borg diciendo, ¿no? Es que las dictaduras de izquierda o derecha son lo mismo. Pero no, o sea, tú no puedes hablar de que en Cuba sea nada cercano a lo que fue la dictadura. Ya no hay torturados, no hay desaparecidos, no hay una política de exterminio, en fin. Gracias, pero Pablo. son este tipo de cosas que son parte de eso. Y solo decir que estamos haciendo, llevamos más de 600 ya adherencias, gente bastante también, personalidades, como se le dice, que han firmado una declaración en contra de esta presentación, la cual la vamos a llevar a la fundación y vamos a hacer todo lo posible para que se evite. No es una censura. Bueno, cuenta con muchos auditores de Radio Universidad de Chile. Bueno, estamos terminando el programa con Pablo Sepúlveda Allende, médico, nieto de Salvador Allende, y bueno, también con nuestro amigo Francisco Marín Castro, sociólogo de la Universidad de Chile, quien lanzó el libro Allende, Autopsia de un Crimen, que invitamos a nuestros auditores a que lo lean. Un buen libro que científicamente demuestra que Allende no se suicidó, sino que Allende fue objeto de un crimen tremendo que hoy día está en la más absoluta impunidad y que requerimos hacer verdad. Así que un abrazo, Pancho, un abrazo, Pablo, y esperamos vernos pronto, tratando de hacer verdad. Lean el libro, la primera parte que escribe él, habla de toda la actitud que tenía Allende, que hasta el último momento dijo hay que recuperar combatiendo. Sí. Y así lo dijo hasta sus últimos discursos en la radio. Ok, nos vemos el próximo muchas gracias. Viernes. Gracias, Miriam, gracias, Lucho, gracias, Pablo. Gracias, querer morir.